Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Lafiaku, el espíritu de Olofin, rezo. Erin Lafiaku, aiserolegen, laba obo, erolovuoko, aisero tioseji. Erin abikunlo, yeku, Olofin erin perevi, ahanaku tinelui kara, awanimowa, erin okemofoyu. Labuta, bi olovu, kudu akogba, ke erisofobu, labata bi oluwokudu, akogba, ka erin toku, ayanaku koto sile ade erin lari. Erin kolarun adifafun, erin ko laye kote nikolohomo. Elohan kboro afi rikunlo, foko lodafun runmila. Suyere canto, kudu akogba eke, laye kote niko. Patakin, historia. En este camino, Lafiaku era el espíritu de Olofin en el monte, y Sro era el brazo armado de Ka, con su gran trompa. Era respetado por todos en el monte, por el poder indestructible de sus temibles colmillos y por la fuerza de sus poderosas patas, que abrían brechas en la selva. Se daba a conocer con el sonido violento de su trompa. Nació con Nepo, aceite de palma roja, y alcanzó su poder en Icará, pero se rebeló contra todos e incluso se lanzó contra Olofin, intentando destruir la casa de Runmila. Runmila se hizo Osode y salió Ljibe Cañá, que le marcó a Serebo, el mencionado arriba, y le indicó colocarlo en la entrada de su casa. Cuando llegó Lafiaku, tomó el ebo, y como contenía alfileres, al tragárselo, murió. Lajomo y Laye, que eran los dos edemole, ejecutores divinos, de Olofin, le cortaron la cabeza, entregando su cola a Runmila para el ucre, y sus colmillos para hacer el irofá. De su frente sacaron el ateponfá, el golpeador sagrado, y de su cavidad craneana, le dijeron a Runmila que era el Ikoko Oru Du, el caldero sagrado nocturno de Odú, donde por primera vez se consagraron los secretos de Odú para ser recibidos en imagen por los seres humanos, los hijos de Runmila, es decir, los babalawos.